Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then with the bass so loud, she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. So we hit the dance floor, body on mine, want a little bit more. Shawty, you fine, build a little rapport, and we lose track of time, we don't care anymore. Yeah, feel the beat right now. Dance all alone in the middle of a crowd, drinking alcohol like we in another drought. Like LMFAO, taking shots right now. Shots, 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 shots. She's so hot, 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 hot. And then I got caught looking at her hot bod. I just wanna hop on, dance till the night's gone. Can't stop us, no, we don't take it slow. We put on a show, she gets real low. Drinks start to flow, we keep in the zone. We won't leave alone, we don't sleep at all. To dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos nada más y nada menos a otro ultra mega épico stream. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a todos. Welcome, welcome. Puro talento, qué locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver cómo quedó el bingo. Uf, hoy tenemos muchas cosas para hacer. Hoy se viene un stream muy entretenido. Saludos a todos.
Estamos en YouTube y también en Twitch, en ambas plataformas. Vamos a estar haciendo 200 millones de cosas hoy. Así que bueno, hoy se viene un stream bastante entretenido, la verdad. Me olvidé el agua, pero bueno, no importa. Espero que no se me vaya la voz. Increíble. A ver. ¿Qué tal, Sam? Bienvenido a Temo también. Bienvenido a Crimson, a Hinchu. Bienvenido a Padilla Vega también. Y a Alex. Increíble. De Twitch, saludame. ¿Qué tal, Temo Guerrero? Un saludo para vos y para toda tu familia. Increíble. ¿Cómo estamos? Ok. A ver, un segundo, ¿no? Que estoy mirando cositas acá, estoy chequeando porque, se nos complica si no. Perfecto. Bueno, como saben, o los que no saben, hoy estuvieron haciendo un stream. Nada más y nada menos los del Drakensang Online oficial en Twitch. Entonces, bueno, vamos a estar reaccionando. Padilla Vega, ¿se ve mi nombre? Me saludaste en YouTube, Mayuro. Entonces, bueno, vamos a empezar a reaccionar básicamente lo que sucedió en el stream de hoy. Así que empecemos, ¿no? Vamos a empezar con eso. Entonces, me van a dar un segundo porque... por prender rápido. Porque si no dicen que me ganan. Prendí rápido, así reaccionamos, ¿no? Un poquito a lo que sucedió hoy en el stream. Ok. A ver. Vamos a meternos nada más y nada menos al stream de Vela. Va, en YouTube me sacó la onda, no vi. F. Ok, empecemos. ¿Dónde está el stream de Drakensang Online? Que no lo encuentro. Se nos complicó, complicó la vuelta. Ok, no se nos complicó. Estamos ready, perfecto, estamos ready. A ver, necesito tener a mano porque también lo vamos a estar traduciendo. Porque claro, acá la mayoría hablamos en español, somos todos españoles, entonces vamos a estar traduciendo todas las imágenes para los que no entienden, como yo. Van a poder entender todo básicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Empecemos. Ahora sí. Ok. Por acá. Ok, creo que no hay reacción, se complicó. Mentira. Ya estamos ready. A ver, un segundo que lo voy a acomodar para que se vea lo mejor posible para todos. A ver, empecemos. Empieza lo bueno, básicamente, acá, ¿no? Atento. Yo creo que ahí va bien. Ahí está. Si queda feo, lo que sea. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ok, para empezar. Ok, empezamos con la agenda, básicamente, ¿no? Todo lo que se va a hablar. ¿Qué tal, Steven? Bienvenido. Welcome. Vamos a estar reaccionando al stream de hoy, básicamente. Supongo que esto es legal, o sea, esto se puede hacer, ¿no? Mañana permaban y me quedo sin canal. Así que bueno, empecemos. Primero lo primero, atento porque están los bonus codes acá también, que es muy importante para los que todavía no los canjearon. Partimos con el... Bueno, vamos a empezar, no le voy a leer de esto porque... Empecemos. Vamos a hacerlo bastante rápido. Estos son los dos primeros códigos. Básicamente Dragon Pearl sería uno. Igualmente los tengo acá también. Acá están los códigos. Lucky Pearl. Ok, no son estos. Ok, estos son los antiguos. Estos son los códigos nuevos. Los códigos de hoy del stream. Lucky Pearl. West Essence. Que básicamente el de abajo te va a dar una perla empoderada, una perla roja, 1000 undermantes, 3 multiherramientas. Después vamos a tener el segundo código. Vamos a sacarnos ya encima los códigos. ¿Qué tal, Josué? Bienvenido. Vamos a sacarnos los códigos ya encima, si no tengo que estar ahí como aplicándole, ¿no? El primero, bueno, una perla roja, 1000 undermantes, 3 multiherramientas, perfecto. El segundo código, esencia espiritual para los cofres. Una perla roja y 20 fragmentos de pasajes infernal. Y el último código, 300 Draken, 40 dragones, huesos de dragón. Y por último, otra perla roja. Sinceramente, bueno, los códigos, quitando el de arriba, quedan 40 huesos de Mortis. Los otros, ok, un poquito más de lo mismo, ¿no? Lo que ya sabemos. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a todos. Así que bueno, estos serían básicamente los 3 códigos que dieron hoy en el stream. Igual en el Discord están, así que si hay alguno que no está metido en el Discord, les recomiendo que ingresen al Discord, que ahí se van a encontrar todos los códigos y demás, ¿no? Por si las moscas.
Vaya stream de Bellota, nada nuevo. ¿Cómo que no? Si hay cositas nuevas, si hay cositas nuevas. Atentos. Bien, continuemos con el stream. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dijeron? Esto básicamente es un resumen. Obviamente si después hay alguno como que quiere mirarlo completo, mirarse todo el stream, lo puede hacer. Esto va a ser un pequeño resumen en español para los que se perdieron o se les pasó algo. A mí también incluso se me pasó algo porque estaba haciendo el evento, estaba haciendo cositas. Entonces, ok. Ok, lo primero sería esto. Lo vamos a traducir, así todos lo pueden leer y no hay ningún tipo de problemas. Con nada más y nada menos que esta página, que bueno, es legalísima. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo coño hago? Para que ustedes puedan verlo de la misma manera que lo estoy viendo yo. Yo creo que ahí está, ¿no? No, ok, no. A ver, un segundo. One second. Porque yo esto lo tengo que subir. A ver, un segundo que lo quiero dejar ya listo, así no tengo que estar acomodando a cada rato. Ok, ahí está, ahí quedó, bien. Entonces, para empezar, servidor impulsado. Van a hacer básicamente cambios, van a optimizar tanto el servidor Eredur como Griman. Y van a seguir investigando problemas del servidor Agathon, Tegan y Valor. Básicamente acá le dieron prioridad a Eredur y a Griman como siempre. A ver, igual un poco de sentido tiene porque son servidores más poblados, donde hay mucha gente. Entonces tiene sentido sinceramente que hagan esto. Así que la verdad no lo veo mal. Lo único que espero es que, o sea, en Agathon, en Tegan y en Agathon solamente, Tegan y Valor, que lejos. Mentira, todos los servidores. Que también, o sea, necesitamos que los servers funcionen bien y anden optimizados porque si no es una locura, ¿no? Es lo que necesitamos, básicamente. Después, por otro lado, murió el juego entonces. ¿Cómo que no? Así hay cositas nuevas, atentos. Próximo desarrollo del 2026, básicamente el próximo año, ¿no? Sistema Espíritu de Guerra. Compañero de estilo mercenario que puede unirse a las batallas ampliando enormemente las posibilidades de construcción del juego. Si hay algo que ustedes quieren agregar, yo los voy a estar leyendo. Así que también, todo lo que quieran agregar y demás, yo los leo por si a mí se me pasa algo, ¿no? Una serie de nuevas características de juegos, incluidas nuevas mazmorras para los jugadores para conquistar. Para enriquecer la variedad de construcción y hacer el juego que sea más divertido, lo haremos. Expande significativamente los efectos de conjunto y el equipo de espíritu de guerra. Por lo que yo entiendo, o sea, cuando yo leo esto, básicamente, es un poquito a lo que ya nos estábamos refiriendo hace bastantes meses. De hecho, en anteriores streams ellos los dijeron, quieren poner nuevas dificultades, quieren poner nuevo contenido, quieren agregar más desafíos entretenidos, ¿no? Nuevos desafíos sería como la palabra justa. Quieren agregar nuevos desafíos con nuevas cositas sin aumentar el nivel de los personajes, que es algo que todos nosotros no queremos que suceda, al menos no por ahora. Entonces, no sé, yo sinceramente esto lo veo bien. Lo único que no veo bien, así como veo bien cosas, también voy a decir lo que no veo bien. Esto lo vienen anunciando ya hace varios meses. Entonces, a mí me molesta un poquito eso, ¿no? Que lo vengan anunciando hace bastante tiempo y ahora literalmente dicen próximo desarrollo en 2026. No sabemos cuándo. O sea, puede ser tanto como en enero, como puede ser en el próximo diciembre. Entonces, eso yo quizás lo que veo mal, sinceramente, de este apartado, ¿no? Pero bueno, la intención está. Aunque bueno, anteriormente la intención también estuvo en muchas grandes cosas que al final no llegaron. Entonces, bueno. Así que, ok. Yo, o sea, siempre trato de darle las buenas y también las malas. En este caso, bueno, la buena es que al parecer sí tienen la iniciativa de meter cositas nuevas. La mala es que ya llevan bastante tiempo diciendo esto, entonces ok. Yo siempre ambas cosas trato de recalcar para no decir en plan, wow, es todo bonito, o tirar la mala y decir, no, está todo mal. Siempre trato de ambas cositas, ¿no? ¿Qué tal, Osquiller? ¿Cómo estás, my bro? Bienvenido. Así que básicamente eso, ¿no? Un poquito de optimización en el servidor Eredur y Griman. Y van a continuar investigando en Agathon y el resto de servidores, ¿no? Esto sería un poquito lo que habló la muchacha, ¿no? Si se me llega a saltar algo, lo que sea, de nuevo les digo, los que tengan ahí la info, me la dan y podemos, la puedo leer, ¿no? Para que quede bien completito todo esto. Ok, siguiente.
Esto por ejemplo yo me lo perdí, creo. Esto yo no lo vi. A ver. Ok, eso sería lo siguiente, sí. Vamos a darle para adelante. Esto sería lo siguiente que anunciaron hoy. Vamos a esperar a ver que se vayan todas las alertas de la derecha. Ahí está. Ahora sí. Entonces yo ahora puedo hacer esto. Esto se los recomiendo mucho, esta página. No me paga esta página, pero se las recomiendo porque es súper fácil, la verdad, para traducir. Noticias del DCO, noticias de Drakensang Online. Únanse al boletín del DCO para obtener códigos de bonificación. El código de bonificación será exclusivo para su cuenta y solo se podrá canjear una vez. Los jugadores de Steam también pueden suscribirse al boletín haciendo clic conectar. Básicamente esto es lo que anunciaron ayer. Ustedes se pueden ingresar a Drakensang Online desde el cliente. Desde el navegador. Van a ir a configuraciones y van a tener que suscribirse al canal, básicamente, ¿no? Para que les lleguen todas las notificaciones a los correos, básicamente, ¿no? Esto yo en todas mis cuentas lo tenía ya listo, entonces probablemente la mayoría también. Y si no, pues nada, se pueden meter a Discord también, como les digo. Y en Discord hay una imagen y está todo mucho mejor explicado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que en el mes de diciembre van a poder recibir un código, como lo explican acá, donde les van a dar el manto del aventurero, básicamente, ¿no? Que sería este en los personajes y este en el enano, básicamente. Vamos a pagar para ingresar. No. Eso del manto llega en el code o al correo. Esto va a llegar al correo, por lo que tengo entendido. Y va a llegar en el mes de diciembre. Así que de momento toca esperar, ¿no? Entonces, bueno, van a poder conseguir este mantito que, bueno, se consigue por dinero real, ¿no? Cuesta $7. Obviamente, aparte del manto, si uno paga el pase de $7, también le van a dar un efecto y un logro que son exclusivos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos van a dar el manto únicamente por suscribirnos al boletín. ¡Qué bien! Eso sería un poquito lo que anunciaron ayer, ¿no? Esto ya lo sabemos. Ok, siguiente. Pasemos a la parte 2. Siguiente. Hablaron de la joya de los caballeros negros. Hablaron de la apreciada joyita de los caballeros. Muy importante esto. Esto se va a ver un poco pequeño, en teoría. A ver, un segundo. Lo voy a hacer más grande para que se pueda ver. Hablaron de la joya, entonces. Como les dije recién. Creo que ahí sí. A ver si ahora sí. Ahora sí, perfecto. Y un brillo, el manto ya lo tengo. Pidieron mucho la reelaboración, o sea, el ajuste, cambios, modificaciones a la joya, básicamente, ¿no? Elimina algunos conjuntos que ya pedí de leer la joya y olvidé que solo funciona con Dragon Set. Ajusta la nueva joya. La idea de mejorar cosas diferentes es buena, pero en realidad es inútil y podría ser mucho más genial. Acá hay mucha gente que puso... ideas de cómo cambiar las joyas. Le voy a leer alguna que otra. Enano. En lugar del disparo pesado que da 100% de damage, dispara 3 balas más pequeñas, cada una del 45%. Esto permite más construcciones de mapa. Aumenta un poco el daño. Muy buena adición al set de Dragon. Acá básicamente lo que este muchacho Blue está pidiendo es que cambien el buffo del 100% de daño de la joya en los mecánicos. Van a añadir 3 balas. Cada vez que uno lance una, salgan 3. Así como el set de Glory en el mago con el proyectil de hielo. Bueno, exactamente lo mismo, pero con el enano. Esto yo recuerdo que sucedía con el antiguo set de Heraldo en los mecánicos. Entonces la verdad a mí me parece bastante genial. Porque es como dice, te va a permitir limpiar mejor los mapas y demás, ¿no? Ajá. Esta idea me parece súper genial, sinceramente. Acá Blue le doy un like, se lo merece. En el mago. Esferas más rápidas, son muy lentas. Tamaño de la explosión más grande, incluso aunque ya es tan pequeño como el radio de impacto. Bueno, acá básicamente lo que le está pidiendo, recuerden que esto está traducido, por eso parece que está mal escrito además, pero es porque está traducido así. Acá básicamente lo que está pidiendo es cambiar, ¿no?, la joya actual del mago para que las esferas congeladas te lancen más rápidos. La verdad lo veo bastante bien, sinceramente.
Es algo que no se me había ocurrido a mí, la verdad. Una de tantas cosas que se me ocurrieron. Esto justamente no se me ocurrió, así que bien. Y el tamaño de la explosión que sea más grande. Ok, esto puede estar un poco roto, la verdad, un poco chetado si llegan a hacer eso. Pero bueno, para las otras clases podría haber otras personas más inteligentes que yo. Lo que podría ser bueno por su estilo de juego Dragon. Bueno, es un poco a lo que yo siempre me referí con el tema de la joya. A mi parecer, o sea, debería ir... Por ejemplo, la del mago tiene que hacer efecto al set de Dragon. O sea, si mi set de Dragon en el mago es con la esfera congelada, no me mejores la aniquilación y el rayo. Es como que no tiene mucho sentido. Pero bueno. Sin embargo, el cambio este del mecha que él propuso también me gustó. Así que bastante bien, la verdad. Se ve que entiende. Se ve que juega mecánicos y magos. Así que bien. Esta joya necesita una reelaboración. Es inútil así. Aunque una reelaboración para algo más útil sería bueno. No lo soy esperando eso. Así que pido menos que hagan con los caballeros. Se detengan. Bueno, un poquito de lo mismo, ¿no? Gente pidiendo que reelaboren la joya. Atentos, porque hay información buena sobre lo de la joya. Para más adelante. Mandásela a ChatGPT y la traduce mejor. Uf, era eso, ¿no? Era esa la play. Igual, a ver, podemos un poquito deducir también. No hay ningún tipo de problema. Ok, acá viene lo importante. Esto yo me acuerdo que sí lo leí. Joya reelaborada de la Orden del Caballero Negro. Básicamente la joya de los Caballeros Negros, ¿no? Somos conscientes, estos básicamente proviene de los tips para nosotros, ¿no? Lo anterior era recomendaciones de los jugadores para la gente que maneja el Draken, ¿no? Esto ya sí son comentarios de los tips, ¿no? Hacia nosotros. Somos conscientes de los efectos de las joyas de los Caballeros Negros. Difieren significativamente de expectativas de los jugadores. La optimizaremos cuando regresen los Caballeros Negros. Así que básicamente acá nos están diciendo que en el próximo evento de Dragon las joyas van a ser reelaboradas. Así que bueno, para todos los que siempre están preguntando y se están quejando, que dicen en plan reelaboren, cambien, modifiquen, que nos sirve, ya saben, ya tenemos una respuesta de ellos. En la próxima llegada del acontecimiento de Dragon van a estar modificadas estas joyas. Así que bien, fue un acierto sacarla. Literalmente que sí. Así que para los que están en duda si conseguirla o no conseguirla, yo les recomiendo que las consigan, porque en el próximo evento de Dragon van a ser modificadas. Y si tienen en cuenta los comentarios de la gente, probablemente van a pasar a ser muy buenas. Porque comentarios así como el de Blue, supongo que va a haber muchos, entonces les recomiendo. La dirección de la corrección será continuar apoyando el estilo de construcción previsto del conjunto del Caballero Negro. No se agregarán efectos de habilidad no relacionados. Ahí está, justamente eso era lo que decía, ¿no? Según lo que yo entiendo al leer esto, van a estar basadas en las habilidades del set de Dragon, básicamente, ¿no? Para afuera el rayo, para afuera la aniquilación, van a ser en base a la esfera congelada, ¿no? Qué bien. Vuelvo a calcular, se vuelve a calcular, me imagino, las bonificaciones de atributos proporcionadas por la joya para que los estilos simplemente sigas. Coincide con los jugadores, deberían esperar razonablemente. Bueno, más de lo mismo. Es lo que les explicaba, ¿no? Se van a enfocar en que las joyas se basen en las habilidades del set de Dragon. Así que súper bien, sinceramente. Era lo que había que hacer. No sé quién fue el encargado de crear esas joyas. Así que, ajá. Vamos a pasar a lo siguiente. Esto creo que ya, esto fue lo de recién. Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahora sí pagará querer la joya en mi mano. Es que sí. Siguiente. Ahora vamos a hacer lo del bingo también que hicimos ayer. Para no ir tan lento, porque si no, si vamos rellenando el bingo se nos complica. A ver, un segundo, porque claro, necesito que se me vaya esa alerta, porque si no me la va a traducir. Se nos complica, ¿no? Si me traduce. Ok. Ok. Ahora sí.
Bien, a ver qué tenemos por acá. Actualización de PvP. Esto lo habíamos puesto en el bingo de ayer, así que podemos tacharlo del PvP. Preguntas frecuentes, comentarios populares. Esto de nuevo son recomendaciones de las personas. Lo de acá arriba, ¿no? Rework PvP, se llama este señor en el Discord. Increíble. Estamos pidiendo una reelaboración de PvP desde el 2022. Y el año pasado dijiste eso después del set de BGH. El siguiente paso del retrabajo de PvP. Y aquí seguimos esperando después de casi 2 años y las mismas cosas. Así que a mí me pareció un poquito gracioso que ellos pongan este comentario. Porque literalmente, o sea, tiene mucha razón esta persona diciendo que desde el 2022 estamos esperando un cambio. Yo creo que incluso desde antes. Entonces bueno, él acá está recomendando los cambios que él cree que son necesarios. Los voy a leer y les voy a dar mi opinión. Deshabilitar míticos. Demasiado fuertes para esos. A mí sinceramente no me parece mala idea que deshabiliten el set mítico. La verdad no me parece mal. Pero creo que no es la solución. Establezca la velocidad máxima de movimiento en 10 o 11. Creo que de nuevo, o sea, no está mal. Pero creo que todavía no soluciona los problemas. Aumentar las desventajas críticas. Hacer combate a muerte por equipos. Nuevamente 3 vs 3, 5 vs 5 es demasiado para un mapa tan pequeño. Básicamente que regresen el 3 vs 3 antiguo. Agrega un modo de combate a muerte 2 vs 2 en la misma arena. Que el combate a muerte 5 vs 5 estará loco y más fácil encontrar gente con quien jugar. Esto del 2 vs 2 ya se había platicado hace un tiempo. De hecho ya estaba la arena y estaba todo aplicado, pero bueno, nunca llegó. Esos cambios ni siquiera son difíciles de aplicar, solo toma la decisión y hazlo. O sea, hay cositas que sí, por ahí estoy de acuerdo, y otras cositas que quizás no. Lo de deshabilitar míticos puede estar bien, la verdad. Pero bueno, yo creo que el principal problema no es ese. El principal problema son las gemas, como siempre digo. Ese para mí es el principal problema, la verdad, y los hechizos. Entonces bueno, no vamos a entrar en mucho detalle ahí porque siempre hablamos. Me gustaría sugerir que con las batallas entre servidores, nuestro servidor para disfrutar PvP adecuados y posibilidades de encontrar oponentes y servidores activos. Esto puede estar muy chévere, pero bueno, yo creo que estamos a años luz de poder lograr esto, lamentablemente. Que se puedan enfrentar entre servidores, yo creo que estamos muy lejos de que algo como esto pueda llegar a pasar, lamentablemente. Entendemos las dificultades actuales del PvP. Como se mantienen las estadísticas ofensivas, al aumentar la duración de las batallas se ha vuelto mucho más corto. Obviamente, un 1 vs 1 es un girogolpe de un war o un guardián de fuego del mago, básicamente, ¿no? Del cazador y del mecha también, pero ok. Estamos investigando un nuevo modo de PvP competitivo justo, que mantenga algunos conjuntos efectos para preservar la diversión de crear construcciones. Esa característica es compleja. Es hora de implementarla. Sí, hace bastante tiempo que nos vienen comunicando eso. Pero ok. Así que básicamente con lo del PvP seguimos un poquito igual, como siempre. Lamentablemente. Todavía no hay nada seguro, ¿no? No se crean, seguro viene la mejora de la joya, seguro. ¿Imaginad? Puede ser, ok, esto es un poquito más de lo mismo, No quiero adelantarme demasiado. Acá. Sigan vendiendo humo. Siguiente imagen, my brothers. Ah, esto sí lo puedo hacer acá. Coño, que se me aparece la alerta y me tapa las letras. Entonces no la podemos traducir, así que esperen. A ver cuando Jessie deja de bailar. Ahí está, gracias. Agradecido contigo, Jessie. Siguiente imagen. Empiece. Ok. De nuevo, preguntas frecuentes, comentarios populares, ¿no? Básicamente son recomendaciones de la gente. Actualmente no podemos admitir mostrar las estadísticas de los artículos por adelantado. Antes de que el elemento sea generado, muchos parámetros permanecen indefinidos.
Sin embargo, consideramos otras formas de mejorar esta experiencia. ¿A qué se refieren con esto? Esto seguramente a muchos les pasa y les debe dar un poquito de pereza. A mí me da pereza. Que básicamente cuando uno quiere venir y crear tal objeto, ¿no? Por ejemplo, el yelmo delfín, pongámosle. Ahora yo necesito ver las estadísticas para ver si realmente me rinde fabricármelo. Pero hasta que yo no coloque todos los objetos no puedo ver qué estadísticas tiene. Entonces, bueno, a eso se refieren, ¿no? Un poquito. Uno para poder recién ver las estadísticas. No tengo ningún ítem para enseñarles. ¿Dónde puedo conseguir un ítem? Acá. Ok, acá estamos. Ahora sí. Nosotros para recién poder unas estadísticas de tal objeto tenemos que nada más y nada menos que colocar todos los materiales, ¿no? A ver... justo no... sí tengo. Uno tiene que colocar los 3 materiales, o 4, dependiendo de cuántos, para poder ver las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, están tratando de modificar esto para que uno directamente pueda ver las estadísticas acá mismo, ¿no? Eso me parece un cambio bastante bien. La verdad, no les voy a decir que es un cambio ultra mega urgente. No es algo que necesitemos ya de ya, pero bien. Es algo que tienen que hacer, sí. Perfecto. Después, el tiempo de reutilización para cambiar el árbol de habilidades está diseñado para mantener la equidad en el juego. No planeamos ajustar esto por ahora. ¿A qué se refiere con eso? Básicamente a los tiempos cuando uno cambia entre las preselecciones, ¿no? De habilidades. Esto lo veo bien. Porque si no, uno puede hacer muchas cosas. ¿Sigue activo esto? No hay chance. Si no, uno, bueno, básicamente no puede cambiar. O sea, puede armar muchas configuraciones locas. En las ruinas ancestrales es donde más se siente la diferencia. Entonces, bueno, yo no lo veo mal, sinceramente. Que haya un tiempo de cooldown entre pestañas, básicamente, ¿no? Perfecto, siguiente. ¿Qué pasó? What, en YouTube sigue activo. ¿Se me fue el stream? No, yo sigo vivo. Sí, sigue estando el stream, what? Me asusté, porque en el cel se me salió. Ok, seguimos. Siguiente. Estamos ready. Siguiente. Así que bueno, esto no lo veo mal. O sea, está bien. Acá le doy la derecha al Dragonsun. O sea, está súper bien en esto. Y obviamente lo hacen. Así que, ok. Pasemos a la siguiente. A ver, siguiente imagen. Siguiente, esto sería lo próximo. Esto también ya lo he visto, así que se los puedo decir. O sea, lo voy a traducir igualmente para que todo el mundo lo tenga disponible y demás. No tiene ningún tipo de problema, ¿no? Arreglaremos el cuervo sombrío. Recientemente hemos comenzado a investigar el efecto en cuestión. Ok, perdón. Acá básicamente ellos lo que se están refiriendo con el tema este. Seguramente muchos habrán notado que el cuervito no les cuenta el efecto, que sería el cuervo, que es básicamente el cuervo del evento de Dragon. No les modifica el aumento de Andermantes, básicamente, ¿no? Es un poco extraño porque básicamente les pasa a ciertas personas en concreto. A mí en el mago y en la guerrera no me pasan, pero sí he visto a amigos que sí les sucede. Entonces, bueno, están investigando para poder arreglar esto. ¿Qué tal, Gandalf? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Se cortó? Sí, en Twitch se cortó un momento, pero ya regresamos. Ya estamos ready. A mí no me pasa, exacto. Es únicamente a ciertas personas en concreto. Por eso yo les decía, para mí debe ser algún ítem, algún buff, algo que haga conflicto. Por eso solamente les pasa a ciertas personas. Después al resto les funciona bien. Así que, ok, vamos a la siguiente.
Después, recientemente hemos comenzado a investigar el efecto, el efecto del set en cuestión y hemos intentado varias soluciones potenciales. Todavía necesitamos más tiempo para resolverlo. Esto básicamente es el set de acá a la derecha, que seguramente muchos lo deben conocer, que es el set antiguo de King Shield, que se consigue en el evento de verano actualmente. A ver si puedo darles una chance y podemos crear algún ítem. Esto era cinturón, si no me equivoco. ¿Tengo un cinto? No tengo cinto, lamentablemente. A ver. A ver, si logro conseguir un cinto les enseño. Ok, conseguimos, sí. Entonces ahora tenemos que venir nada más y nada menos que acá. Cinturón de recuerdo de King Shield, sí. Esto lo enseño porque seguramente debe haber alguien que no lo conozca. Esto. Básicamente este set está compuesto por 3 piezas, ¿no? Por el adorno, por el cinturón y, si no me equivoco, es el escudo. Entonces, el bono de 3 piezas básicamente dice lo siguiente: ahora tus habilidades infligen daño de fuego. Entonces básicamente lo que hace este set es convertir todos tus daños en fuego. Pero bueno, este set está teniendo la siguiente complicación, que es que ya que no funciona, pues. Creo que nunca funcionó como tal. Entonces hay muchísima gente que yo he visto durante meses y años quejándose, consultando, preguntando y demás, para ver si lo pueden arreglar de una vez por todas, ¿no? Yo siento que puede estar un poquito roto si esto lo arreglan, porque claramente, o sea, todos tus daños van a infligir daños de fuego. O sea, puede estar muy interesante esto. Pero bueno, de momento no funciona, así que no hay no hay prisas por craftearlo, porque ya les digo, no funciona, o sea, no sirve. Entonces bueno, básicamente por fin, después de no sé cuánto tiempo, están dando un poquito de atención a ese set, ¿no? Así que bien. Esto básicamente lo que se refieren acá a la derecha, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Esto es lo siguiente. Esto me pareció súper ultra mega genial. Esto sí lo necesitamos urgentemente. Esto se necesita a 100%. Sería genial agregar un botón de marca de verificación para jugadores premium. Recuerda mi elección. Evaluaremos la producción de este contenido internamente. ¿A qué se refieren con esto? Básicamente se refieren a lo siguiente: cuando nosotros hacemos los desafíos diarios, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que literalmente el 90%, 99% de todos nosotros que tenemos premium buscamos los pasajes infernales. ¿Y cuál es la problemática de todos los días cuando hacemos la misión diaria? Esto, o sea, fragmentos no quiero. 10 pasajes, bueno, puede estar bien. 3 fragmentos no quiero. Doloroso no quiero. 6 pasajes no quiero. O sea, nuestro gran problema es el siguiente: nosotros buscamos siempre esto, que serían paralelo inclemente 14 pasajes infernales. Esto es lo que nosotros buscamos hacer todos los días. Entonces lo que este jugador está proponiendo es que haya un botón para que cuando el día siguiente te recuerde, básicamente, es como que quede fijado, quede marcado esta elección, ¿no? Entonces no tener que estar buscando 500 veces. A muchos de nosotros, me imagino, a mí por ejemplo, que en la rapidez de tratar de buscarlo se nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para volverla a encontrar tenemos que estar literalmente haciendo esto. Taca, 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 taca. Así. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, muchas veces es un poco ultra mega tedioso esto. Entonces, bueno. Por fin están tratando con esto, ¿no? Así que bueno. Yo no hago diarias, bien por ustedes. Pero la verdad, o sea... Esto, o sea... yo eso no lo hago, eso no sirve. Esto para las personas que tienen muchos pasajes infernales, obviamente, ya no lo hacen. Pero hay muchos jugadores, en mi caso, que no tengo tantos. A mí sí me serviría que coloquen esto. Tanto a mí, como digo, como a muchísimos jugadores sí les rinde esto. Entonces, por eso les digo, está súper bien si lo llegan a hacer. Hola, lo del cuervo.
No es que no te cuenta el 15%, sino el 10% al tener los 3 gatos. O sea, tendrían que ser 10 más 15 del cuervo y solo cuenta 15. Ok. Básicamente no está haciendo la... no está contabilizando como debería. Por lo que entiendo. Bien. Muchas thank you por la info. Así que ok. Pero eso ayuda a hacer las diarias también rápido. Eso es verdad. Eso también es verdad lo que dice Hinchu. Porque uno no tendría que estar buscando todo el tiempo la de paralelo inclemente, ¿no? Que es la misión que más rápido se hace, ¿no? Tipo, derrotar a 5 enemigos de élite o líderes en infernal. Yo esta no la quiero. Esta en cruel tampoco la quiero. O sea, a mí la que más me rinde es la de paralelo inclemente. Más que nada porque voy a Grim, donde salen muchos mini jefes, y la puedo hacer mucho más rápido que irme a un mapa en cruel y buscar enemigos en las diferentes partes del mapa como tal, ¿no? Yo prefiero 100 veces la de paralelo inclemente o infernal en caso de no tener daños, ¿no? Es lo mismo acá, la de paralelo sanguinario yo no quiero ir porque me gastaría pasajes. Esta sí. Pero claro, acá no recibo pasajes. Entonces estaría súper bien, la verdad, que pongan algo para fijar, algo para marcar como quieran, para poder hacer. O simplemente quitar gran parte de, por ejemplo, estas que son con oro, quitarlas. La de fragmentos entre mundos también quitarlas porque dan bien poquitos. Entonces, esta es, por ejemplo, la que yo siempre elijo, ¿no? Cuando hago las diarias. Hace bastante que no las hago, pero cuando las hacía, siempre elegía esta, ¿no? Esta es la mejor. Así que bueno, continuemos porque si no, se nos complica. Pasemos a la siguiente imagen. Andaba en YouTube. ¿Andas paseando tema de YouTube a Twitch? ¿O cómo? Siguiente imagen. Esto, bueno, ya muchos se deben imaginar a qué es lo que se está refiriendo la persona. Recompensas de montura de espectros. Consideramos agregarlo. Bosque gris. Consideramos reducir el requisito de misiones. A ver qué dice. Reduciendo mobs a 50 por mapas. Puedes adaptar misiones de Gremlin para que sea un poco... teniendo 16 mobs. Ok, básicamente, esto se los voy a explicar porque está mal traducido. Vamos, empecemos primero con esto. Acá básicamente lo que se están refiriendo es lo siguiente. Que pongan recompensas en las monturas, básicamente. No solamente en las monturas, o sea, debería pasar en muchas cosas. O sea, miren acá, por ejemplo, o sea, solamente tenemos recompensas hasta por 8 disfraces. ¿Y todo esto que sobra qué? Dame más recompensas, así sean chiquititas, lo que quieran. Pero estaría bastante chévere. Si no, así, ¿qué motivación yo tengo de conseguir los siguientes disfraces, por ejemplo? Acá, bueno, acá podríamos decir que sí está completo. Acá le faltaría. Acá, bueno, también faltaría. Acá faltaría también. Literalmente en todas las secciones, tanto en monturas. Bueno, acá sí está bien. Acá miren esto, o sea, miren esto. O sea, solamente hay 2. Entonces, bueno, lo que el muchacho se refiere es a lo siguiente, ¿no? Para las monturas de espectro no hay nada. Literalmente está vacío. Hay en muchas que pasa eso. Acá en esta también pasa lo mismo. Entonces, bueno, es algo donde tendrían que también ponerle atención a esto porque está bastante mal, ¿no? Acá lo mismo, o sea, miren, esto está vacío. Los leones también están vacíos. Acá pasa lo mismo, debería faltar algo por terminar. O sea, en todas por lo menos debería haber uno al final por completarlas todas, ¿no? Y que te dé la motivación, las ganas de querer conseguir todo, básicamente. Porque así como está la cosa, estamos un poquito mal, ¿no? Así que ok, pasemos a lo siguiente. Lo siguiente, básicamente a lo que se está refiriendo este jugador, es sobre las misiones de Tera, ¿no? En los mapas nuevos. Como muchos sabrán, como muchos de nosotros sabemos, para hacer las misiones de la historia o las repetibles, nos piden matar 300 enemigos, que son un montón. Y es un poquito complicado matar 300 enemigos si en el mapa solamente salen 50. Entonces, básicamente a eso se refiere, ¿no? Que reduzca la cantidad de las misiones o que coloquen más enemigos. Cualquiera de las dos
yo creo que está bastante bien, ¿no? Súper recomendable. Bien. Así que por este lado, o sea, esto está bien, supongo, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ok, esto me pareció muy interesante, la verdad. A ver qué opinan ustedes. A ver si les gusta o no les gusta. A ver qué opinan. Me gustaría saber la opinión de ustedes. A ver qué creen sobre esto, ¿no? Un poquito. Atentos, ¿eh? La última, la de buscar un boss rápido para el Incle. Lo sufro buscando. Es que si yo también la sufría. Tengo calor. Lo siguiente es esto. A ver qué opinan. Consideramos introducir la capa... o sea, que se pueda farmear más rápido, ¿no? Básicamente. Esto es el campo de batalla, para los que no saben. Y acá está un jugador proponiendo lo siguiente. Puedes hacer un farmeo de capa, que básicamente es donde conseguimos los mantos para fabricar el manto, básicamente. Como estaba antes, cuando te acerques al caballero negro, él lo hará, él se activará para que las personas que quieran hacerlo más rápido puedan hacer las 6 oleadas y los jugadores más débiles puedan hacerlo uno por uno. A lo que se está refiriendo él es que muchos de nosotros seguramente recordarán que cuando uno se acercaba directamente al mini jefe, él se activaba y vos podías básicamente activar los 6 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se gana haciendo esto? Reducir el tiempo de la ronda, ¿no? Porque matas a todos los jefes de una. Entonces demoras muchísimo menos tiempo. ¿Cuál es el problema? Es que antes, o sea, uno los podías activar y solamente se activaban ellos. Ahora el problema es que por cada oleada aparecen enemigos. Entonces no sé cómo el Draken podría hacerlo para poder activar todos al mismo tiempo, porque sería una locura la cantidad de enemigos que aparecerían en el mapa. Para los que tenemos los personajes fuertes, no lo veo mal, porque nos ahorramos tiempo, la verdad. Pero bueno, no sé cómo el Draken podría pilotear esa situación con tantos enemigos en un mismo mapa, ¿no? Al mismo tiempo, tantos juntos. No sé cómo lo podría hacer. No lo veo mal, porque es como dice este muchacho en la publicación. Para los que sean fuertes lo pueden hacer de esta manera, activar todos al mismo tiempo. Y para los que no tengan el daño o creen que no puedan hacer todo al mismo tiempo, los van activando de uno en uno. Entonces bueno, si colocan ambas opciones, yo lo veo súper bien. Porque es muy tedioso, o sea, las rondas suelen durar de entre 3 a 4 o 5 minutos, dependiendo de tu personaje. Entonces, yo lo veo bastante bien. Pero antes, si no estoy mal, solo activaban los caballeros, no bichos que aparecen ahora. Exactamente, justo eso mismo que comenté, ¿no? Entonces, no sé cómo el Draken haría este pedido, básicamente, para poder hacer más rápidas las rondas. La verdad, no sé cómo podrían hacerlo, pero ok. Me parece súper interesante, la verdad. Pero bueno, habría que ver cómo se implementa, ¿no? Siguiente. Siguiente imagen, muchachines. Siguiente apartado. Escama de dragón perforada y hueso. Básicamente son estos materiales que conocemos que muchos de nosotros creemos que son bastante inútiles. Optimizaremos las tasas de caída y las recompensas para resolver estos problemas. Mapa de Grain Shade. La misión llave de hueso, una amenaza poderosa, reiniciará el mapa. El cofre de sangre de la misión en sí misma no reiniciará el mapa. La misión... Ok, básicamente, bueno, quieren seguir insistiendo con estos objetos que, bueno, yo considero que son bastante inútiles. Lamentablemente es así. No sé qué pueden llegar a hacer para volverlos útiles. Yo creo que lo mejor sería como aumentar la cantidad de material que te dan. Creo que te dan oro y drakens. Y que te dropeen menos. Que te dropeen 1000 drakens, que te dropeen, no sé, 10.000 de oro. Para volverlos más útiles, ¿no? Y obviamente reducís la cantidad de drop. Entonces ahí puede ser que sean un poquito más interesantes, la verdad. Pero no tiene como que mucha relevancia esto, lamentablemente. En Inkle que salgan de uno y en Sangui todos juntos. Eso podría estar bien, la verdad. Es como, ok, el que tiene el personaje fuerte que vaya en sanguinario a hacer el campo de batalla.
Y el que no esté apto, que vaya y lo haga en inclemente. Eso puede estar súper bien, la verdad. No lo veo mal. Sinceramente me parece bien. Para reducir el tiempo, porque, o sea, es una locura la cantidad de tiempo que uno se demora farmeando los 200 mantos. Y si no tenés el ítem mejorado son 400 mantos. Es una locura el tiempo que uno se tira consiguiendo todo. Aló, 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 aló. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Igual que salgan ese millón de bichos sería bueno, mucha sangre. Uf, estaría súper interesante. Después, el Grain Shade básicamente es la sombra gris donde se farmean cofres. Básicamente tienen que arreglar lo del reinicio de mapa, como muchos saben. Si uno no va a la ciudad, no se puede reiniciar el mapa. Básicamente, ¿no? Así que eso es algo que tienen que modificar. Y bueno, ya están al pendiente, ¿no? Para que uno pueda farmear cofres de una manera más óptima sin tener que estar yendo a la ciudad o ir a otro mapa, por ejemplo. Entonces, no lo veo mal, sinceramente. Está bien. A ver, siguiente imagen. Esto. Ok, esto también me parece bastante decente. Ya creo que muchos se deben imaginar también. ¿Qué es esto? Gale y Frake. Básicamente el lobo. Arreglaremos la categoría. Presentaremos el modelo antiguo. Básicamente lo que van a hacer es volver a traer el antiguo modelo de la montura de doble cabeza. Del lobo, básicamente, ¿no? Van a volver a poner el antiguo modelo que muchos de nosotros estuvimos pidiendo. Porque el actual siento que no está del todo bien. El actual sí va con la temática del Dragon del fin de los tiempos. Sí. Y va con la temática, ahí lo veo bien. Pero es que el antiguo se ve mucho más chévere. O sea, miren este. Este se ve mucho más chévere. Yo quizás lo que hubiese hecho si fuera el Draken, hubiese dejado el fantasmal, que está actualmente ahora, y hubiese puesto también este otro modelo. Entonces al que le gusta el fantasmal, que se quede con el fantasmal. Y al que le gusta este que estamos viendo, que se quede con este, básicamente, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosita que también van a cambiar es que no van a estar en la categoría ungulados, que no tienen sentido, la verdad. Lo van a poner en bestias salvajes, básicamente, ¿no? En la categoría con los lobos. Ahí sí lo veo bien, sinceramente está súper bien. Así que, siguiente. Pasemos a la siguiente imagen. Tontín y Bobin. Esto es lo siguiente. Van a implementar 3 gatos nuevos. No, mentira. Vamos a traducir únicamente lo de abajo porque lo de arriba no da igual. Aumenten el drop para armar el set del nuevo boss, que son casi los mismos materiales para mejorar el arma de aniversario. Ah, los de Barnock, ok. A ver, preocupaciones de los jugadores por el contenido Pay to Win. El próximo año volveremos a centrarnos en el nuevo contenido de la historia, como ya mencionaron anteriormente, y las expansiones del juego para hacer que el juego en sí sea más divertido completamente, con un ritmo de monetización más saludable, más forma free to play de obtener los nuevos materiales de las baratijas. Esto es lo que yo les comenté antes, o sea, cuando implementaron lo de las baratijas, que se los voy a explicar también por si hay alguno que no sabe a qué nos referimos, son estas. Cuando salió esto, ¿qué les dije yo en el stream? En todos los streams que yo hice. Esto es básicamente para que engañar a 2 o 3 y terminen gastando y comprando estas para poder desbloquearlas. Yo les dije que al 100% yo estaba ultra mega seguro que en un futuro iban a colocar más formas de conseguir esos materiales para poder desbloquear las baratijas, ¿no? Así que es exactamente eso. De acá a un tiempo se van a poder farmear, probablemente se van a poder conseguir de misiones, de eventos, de algún otro tipo de lugar, ¿no? Entonces ahora es como, ok, el que las quiere comprar, si hay alguno que está apresurado, pues nada, va a tener que pagar los $250 porque hay que comprar 3 de estos para poder desbloquear uno. Entonces bueno, de alguna u otra manera al Draken creo que, o sea, le sirve. A nosotros nos da igual porque no es algo que nos cambie mucho el gameplay. Entonces no lo veo mal, sinceramente yo. Para mí está bastante bien. Así que siguiente. El Black Friday, básicamente el evento que está actualmente ahora, es un evento recién presentado este año. Realizaremos una revisión adecuada y esperaremos recibir comentarios constructivos para mejorar el evento del próximo año.
De nuevo lo mismo, como les digo. Es un evento que llegó por primera vez. Está bien. Así que habrá que esperar al siguiente año a ver qué es lo que modifican. Es lo que les digo, por lo menos están teniendo como la intención de cambiar y modificar cositas, ¿no? A ver, siguiente imagen, creo que es esta. Sí. Esta es la siguiente imagen, a ver qué nos comunican en esta. Esperamos que todos entiendan que no todas las sugerencias se pueden implementar inmediatamente. Avanzaremos paso a paso de acuerdo con la planificación general y viabilidad. Gracias por su continuo apoyo, lo haremos mejor. Tu equipo de desarrollo de Drakensang Online. Así que bueno, esto básicamente es lo que les digo. No se pueden aplicar todos los cambios de un día para otro. Lo único que nos queda es esperar y ver qué es lo que va sucediendo, ¿no? Me está faltando algo. No me está faltando nada. Justo lo acabé de ver ahí. Siguiente, vamos a pasar. Aunque este sería el código 3. El bonus code 3. No, mentira. Lo adelanté mucho. A ver, ya les enseñé igual todos los códigos. Los vuelvo a enseñar a los codes por si hay alguno que no estuvo al principio. Estos son los códigos. Para hacer también una pausa. Lucky Peart, el primero. Una perla roja. Milandermantes. Multiherramientas. Después tenemos el siguiente que te va a dar 1000 de esencia espiritual. Una perla roja. 20 pasajes infernales. 300 drakens. 40 dragón, huesos de dragón y una perla roja, ¿no? El último código. Que si hay alguno que no los tiene canjeado, acá están los tres, ¿no? Lucky Pear, Wood Essence y Wop Bones, básicamente, ¿no? Huesitos de dragón. Así que pasemos a lo más importante del stream, o al menos lo que yo considero más importante, la verdad, lo que a mí más me llamó la atención. Siguiente, vamos a tener nada más y nada menos que el 4 de diciembre, el inicio del evento de Navidad, Winter Solstice, básicamente, ¿no? El famoso evento de Navidad del tananana. Perfecto. El 4 de diciembre vamos a tener el evento con algo exclusivo. Al parecer la madre del oso va a hacer su aparición en este evento. Esto a mí me parece muy genial, sinceramente. Por más que a muchos quizás les parece una tontería. Pero bueno, esto va a ser un nuevo jefe, al parecer. La madre del oso, la madre de Pepe. No, mentira. Va a aparecer, va a dar inicio en este evento. Así que me parece súper chévere. Después vamos a tener estos objetos que también son ultra mega antiguos. Que por lo que tengo entendido, y no me equivoco, son del 2011, ¿no? A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Acá creo que estaba de temporada, sí. ¿Dónde está? Uf, estoy ciego, ¿eh? Yo lo había visto por acá. O los mechas no lo tienen. De temporada. ¿El del mecha no hay? Comenta la TAM. Y pega con las cosas. Es verdad, ahora les voy a enseñar una imagen. No encuentro el de Navidad. ¿Los mechas no tienen el de Navidad? Ya van a cambiar la joya de los magos. Eso ya lo dijimos anteriormente. Van a modificar las joyas en el siguiente evento de Dragon, ¿no? En el próximo evento van a estar cambiadas. ¿Por qué no el de Navidad? Yo sé que estaba ahí. A ver, voy a cambiar de personaje un segundo, ¿eh? Yo les prometo que estaba ahí. O sea, ¿what? ¿Estoy ciego? O el mecha no lo tiene. A ver. Disfraces. Acá está. ¿El mecha no tiene esto? Locura, ¿eh? Discriminación le hacen al mecánico. El gorrito de la fiesta de Navidad. O sea, de invierno del 2011, básicamente, ¿no? Esto es algo bastante exclusivo. Que va a dejar de ser exclusivo después de que llegue el evento de Navidad, lamentablemente. Entonces, bueno, ahí está un poquito, ¿no? ¿Cómo se va a poder obtener? Eso se vio acá en la imagen. Supuestamente, al ingresar 7 días seguidos al Drakensang Online, van a poder obtener uno de estos, básicamente, ¿no? Lo veo bien porque se puede conseguir. Lo veo mal porque va a perder la exclusividad para las personas que lo tenían, ¿no? Desde el 2011, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es como digo. Siguiente. Yo sinceramente, o sea, ¿cuál hubiese sido la mejor forma de agregarlo? Yo lo hubiese agregado de drop de algún jefe.
en este caso de la madre de zarpas, ¿no? Yo lo hubiese hecho de esa manera, ¿no? Y que tengo un drop bajito, entonces el que lo quiera conseguir que la mate muchas veces y demás, ¿no? Esa hubiese sido para mí la mejor forma, sinceramente, ¿no? De agregar. Ok, pasemos a la siguiente imagen. Van a agregar nada más y nada menos que el castor que todos conocemos. El castor Bobir, básicamente. El mecha no existía en el 2011. Exacto, por eso no está el casco. Me imagino que cuando vayan a meter la actualización del evento de Navidad se lo van a agregar, ¿no? Porque sería un poquito triste si no. ¿Qué es lo que va a dar esta mascota? El Julio Bobir, básicamente. Va a dar nada más y nada menos que 10% de daño, 5% de velocidad de movimiento y 1% de Undermantes Drop, ¿no? Aumento de los Undermantes. Esto no se los voy a traducir porque es algo bastante fácil. El Bobby, un capibara, ok. Yo creería, un castor, ¿no? Esto se va a poder conseguir nada más y nada menos que ingresando 14 días al Drakensand Online, ¿no? En el pase gratuito, supongo que va a ser así. Pasemos a lo siguiente. Arca, está malita esa mascota, lo sé. Después vamos a tener la siguiente. Vamos a tener nada más y nada menos que al maravilloso Julio Bobir, que va a ser otra mascota por lo que estoy dándome cuenta. Este va a ser como un mago, porque los magos somos bien chéveres en el Draken. Va a tener un gorrito y un traje especial. Y este va a dar 30% más de daño. Ok. Tiene el máximo de daño que tienen actualmente todas las mascotas del Draken. Tanto la de Mortis como todas las que conocemos. 10% de velocidad de movimiento. Ok, normal. Y un 15% de Undermantes Drop. Este, ok, lo veo bastante interesante, sinceramente, porque da lo mismo que el cuervo, aparte te va a dar 30% más de daño, entonces no la veo mal, sinceramente. ¿Cómo se va a conseguir esta? Esta se va a conseguir del pase de pago, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el pase de pago? Para que lo tengan un poquito en cuenta. ¿Cuál es el pase de pago? Este, al parecer van a colocar un pase en el evento de Navidad, ¿no? Entonces en este pase se va a poder conseguir esta mascota por ingresar 14 días seguidos al Drakensand Online, básicamente. No sé si 14 o más, porque no lo dice. La que decía 14 días era la anterior, la normalita. También se va a poder conseguir en la caverna invernal. Me imagino que va a ser a la suerte esto. No creo que se lo den a todos. La verdad no lo creo, porque si están obligando a pagar para conseguirlo, me imagino que en la caverna va a ser a la suerte. ¿Cuál es la caverna? Para los que ya jugaron el evento de Navidad en las anteriores ediciones, uno por Kinshield puede ingresar al mapa a recibir progreso, y después vamos a tener un mapa extra que es la caverna, donde van a dar una recompensa diaria durante todo el evento. Entonces ahí probablemente se va a poder conseguir este castor con sombrero, ¿no? El castor mago, básicamente. Así que bien. La verdad no la veo mal. O sea, me parece bastante interesante. 30% de daño y 15% más de Undermantes. Está súper bien. Así que no me parece mal del todo. Y siguiente imagen. Esto estamos en duda. No sé si ustedes saben. Si hay alguno que sabe, me lo dice. Te lo agradecería. New Winter Set. Básicamente al parecer va a ser un set. Todavía estamos en duda si va a ser un set o va a ser un disfraz. Porque el de la derecha es el disfraz de nada más y nada menos que el evento de aniversario, ¿no? Entonces, estoy en duda si va a ser un set como tal. De 4 piezas. Guantes, pechera y botas. De 3 piezas, perdón. Porque hombreras no hay. No sé si va a ser un set como tal. Acá dice que sí, o sea, va a ser un set. Pero bueno, dejándonos llevar por la imagen de la derecha. Esto es un disfraz, entonces veremos, ¿no? Nive ya tenía info de ese set. Aparentemente dijeron que era un set. Ok, al parecer es un set, según los que nos comenta Elo. Así que, ok. Así que perfecto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Pero bueno, por lo que nos comentan, va a ser un set, ¿no? De 3 piezas. A ver si encuentro la siguiente imagen. Ok, este otra vez el castor. Este es el castor normalito. Recuerden que van a haber 2 castores. El común
con el sombrerito, con la galera. Y el otro que va a tener el mago, básicamente, ¿no? Me están faltando cosas. ¿Dónde está? Acá creo que es. Pero ¿por qué no lo veo? Acá. Esto me pareció súper ultra mega chévere a mí. O sea, me pareció ultra mega random y gracioso. Esto va a ser una montura, al parecer. Vamos a tener nada más y nada menos que a un castor llevándonos de un sitio para otro. Va a ser la nueva montura, al parecer. Puede estar bastante interesante. O sea, puede que a algunos les guste, puede que a otros en plan les parezca que es horrible. A mí se me hace muy chévere, sinceramente. Ver a un mecánico encima de esta montura puede estar muy divertido. Entonces, sí que puede estar bastante bien. Lo que sí me puse a pensar, o sea, al Draken nunca se le ocurrió como hacer un trineo con los renos, ¿no? O sea, eso hubiese sido muy chévere, la verdad, hacer un trineo con los renos de Santa. La verdad hubiese estado muy genial que hagan algo así. Pero bueno, básicamente nos traen esto, ¿no? La verdad me parece bien, o sea, me parece súper innovador y bonito y chévere. Así que yo la verdad no me quejo. Mucha gente que por ahí les debe dar un poquito igual. Pero ok, está bien, la verdad. A mí no me parece mal del todo. A mí me gusta. Se ve God. Bien. Veo que hay algunos que otros también les gusta, entonces bastante bien. Creo que eso sería todo, la verdad, del stream. No sé si me quedó algo. Me está faltando algo de los cofres de... creo que era esto, a ver. Del evento de Navidad, bueno, tenemos eso. Al parecer un set nuevo, montura, mascotas. Y la mamá de zarpas al parecer va a aparecer en esta edición. A ver, un segundo que les quiero buscar lo otro. Esto, bueno, es básicamente una recomendación, un pedido de un jugador, básicamente. Los voy a traducir para que lo vean. El diseño de estos cofres no está nada mal, son geniales. Tal vez reintroducirlos en eventos o básicamente en la dificultad sanguinario en mundo paralelo, como unos cofres de botín que se deben obtener. Bueno, básicamente lo que él está recomendando o pidiendo es que estos cofres los vuelvan a utilizar en algún otro evento, ¿no? A mí no me parece mal, la verdad. O sea, los cofres creo que están súper bien diseñados. O sea, son muy chéveres, se ven muy bonitos. Entonces, bueno, eso es lo que estaba pidiendo este muchacho, ¿no? No es nada así como ultra mega importante, pero ok. También lo quería traer en la guía, ¿no? Para que no se me quede nada, básicamente. Y los ingredientes son para la montura. De momento, los ingredientes que vimos, que me los trajo alguien encubierto, porque tenemos información encubierta siempre, generalmente. No sabemos para qué van a ser. Si van a ser para la montura, si van a ser para el set nuevo. A nosotros, sinceramente, o sea, esta es opinión nuestra, ¿no? No es opinión del Draken, es opinión mía y de mis compañeros también. Al parecer, nosotros creemos que va a ser para el nuevo set. Tiene un poquito de sentido, la verdad, que sean para el set nuevo, pero no sabemos tampoco. De momento no tenemos ninguna información. Recuerden que cuando apenas llegue el evento al servidor de prueba, vamos a también estar reaccionando a todo. Entonces, de momento creo que es esta toda la información que tenemos del evento. Y bueno, y del stream de hoy, básicamente, ¿no? Esto es toda la info, al menos que tenemos por ahora. O sea, sinceramente, si les doy mi opinión... Ok, quiero también enseñarles algo. Les quiero enseñar algo también, porque esto es algo bastante importante, creo yo. Que lo vean. Un segundo. A ver. Así es como se va a ver el nuevo jefe. Nada más y nada menos que la mamá del oso. Esta es un poquito la skin que va a estar utilizando el nuevo jefe. Viene con una escoba. Esto hace referencia a Latam. Creo que es la madre de muchos de nosotros cuando hacemos cosas que no debemos. Entonces, está bastante bien. O sea, a mí sinceramente me gusta. Yo es lo que más ilusión me hizo del evento, sinceramente. Que hayan agregado un nuevo jefe con una escoba. Y que sea la madre de zarpas. O sea, me parece ultra mega genial. Así que acá le doy mis vistos buenos al Draken.
Espero que le agreguen un mapita nuevo con alguna que otra misión y cositas nuevas. Espero que hagan algo. El torneo de nuestra comunidad caza a la Chise, ¿no? Vamos a tener que cazar a la Chise siendo cazadores, como lo dice la imagen. Información: la pequeña Chise se separó de su grupo de 3 heroínas de Dracaña y se encontró con terribles cazadores. Qué asco que me dan los cazadores. El objetivo de Chise será escapar y reencontrarse con su grupo. Ok, esto es un poquito de lore que le metimos. Acá empezamos con las reglas. Regla número 1. Este torneo será únicamente para cazadores. Tendrán 7 oportunidades de poder cazarla y bajarla de la montura. Entonces, básicamente, como dije 200 veces, va a ser únicamente para cazadores, al menos en esta edición. Lamentablemente es como va a funcionar, solamente para cazadores. Para poder participar en el torneo tendrán que canjear el ticket en Twitch por puntos de canal. Aunque si hay alguno en YouTube que quiera participar y me diga: Arca, quiero participar, te va a poder participar también, no hay problema. El primer día también voy a estar transmitiendo en YouTube y en Twitch. Entonces es como digo, para los de YouTube también vamos a hacer la excepción y que puedan participar. Los suscriptores de Twitch tendrán el doble de oportunidad por agradecimiento al apoyo al creador, ¿no? Básicamente todos los que están suscritos al canal, en vez de participar una vez, van a poder participar 2 veces. Entonces si en la primera ronda de 7 redes solamente logran bajar una vez a la Chise, van a poder de nuevo volver a participar. Esto es una ventaja que les doy a los suscriptores de Twitch por básicamente el apoyo, ¿no? ¿Qué tal, Juachi? Bienvenido, Mayro, ¿cómo estás? Así que esto va a ser un poquito un beneficio para ellos. El evento va a ser pay to win, Arca, y un poquito sí, lamentablemente. Hay que darles ventajas a los que pagan, básicamente, ¿no? Es como funciona. Cada vez que logren bajar a Chise de la montura van a sumar un punto.
Entonces, es lo que dice básicamente, no tengo que explicar nada. Tendremos una tabla estilo clasificatorias para visualizar los puntos sumados para cada cazador. Entonces si hay un cazador que atina 3 veces y logra bajar a la Chise 3 veces de la montura, va a aparecer en las clasificatorias, ¿no? Van a ser unas mini clasificatorias que van a durar nada más y nada menos que 3 días, desde mañana hasta el día lunes. Al finalizar el torneo se entregará el premio al ganador con más cantidad de redes acertadas. Está bastante fácil de entenderlo. Los jugadores que pertenezcan a otra raza también van a poder participar. Podrán crearse un personaje secundario y a partir del nivel 23 van a poder conseguir la red de caza para poder participar. Para los que no son cazadores como personaje principal, se van a poder crear un cazador, llevarlo hasta el nivel 23. Van a poder obtener la red de caza y van a poder participar también. No hay ningún tipo de diferencia entre un cazador que sea nivel 100 y un cazador que sea nivel 23. Van a tener las mismas oportunidades. Los servidores donde estará disponible el torneo serán en Agathon y en Eredur. Los premios para el ganador serán nada más y nada menos que 35.000 Andermantes y un mes de Premium Deluxe para el ganador. Solamente va a recibir premio el ganador, lamentablemente. Es así como funciona, al menos en esta edición. Como les digo, en los siguientes meses vamos a estar haciendo más minijuegos. Vamos a probar primero con este, a ver qué tal queda, qué tal lo toman ustedes y demás, ¿no? Si sale todo bien, se seguirán haciendo. Si pasan cosas malas y hay muchas quejas o problemáticas, este va a ser el primero y el último. Última regla. Podrán... Atentos a esto, porque quiero que presten atención. Porque muchos van a querer hacer esta trampa. Yo ya la pude visualizar porque lo estuve probando antes de hacerlo. Para utilizar la red... Van a poder utilizar la red de caza como gusten. Pero recuerden que el objetivo es bajar a la Chise de la montura. Por ende... se utilizan 3 redes de cazas al mismo tiempo, porque atentos, los cazadores tienen una habilidad que pueden reducir el tiempo de carga de la red de caza a 0. Entonces pueden lanzar muchísimas redes al mismo tiempo. Entonces, claro, por ende, si utilizan 3 redes de cazas al mismo tiempo o juntas, por más que sean acertadas, solamente contará una. Aclaro, el objetivo es bajarla de la montura. Entonces, para los que quieran hacer la trampita, porque ya me los veo venir, si lanzan 5 redes de caza al mismo tiempo, por más que acerten las 5, solamente va a contar una, porque el objetivo es bajarla de la montura, no acertar. Obviamente tenés que acertar las redes, pero creo que se entendió, ¿no? Por más que lancen 3 y atinen la primera, la Chise va a estar stuneada, entonces van a poder hacer la trampa de lanzar una encima de la otra. Pero no van a contar, solamente va a contar la que la bajó de la montura. Entonces por eso les digo, si lanzan 5, por más que atinen las 5, y la Chise la bajan una vez de la montura, solamente va a contar una vez. Esto para que no hagan la trampa y que todo el mundo tenga la misma oportunidades, básicamente, ¿no? Así que acá ya depende de hacer la estrategia que ustedes quieran. Pueden lanzar 2 juntas para asegurar una, o pueden ir lanzándolas de una en una. Ahí ya depende de cada uno. Final. Para finalizar, comentarles que esto en gran parte es gracias a nuestro querido admin Dacore. Él estará entregando los premios al ganador. Esto también no lo expliqué en el videito, lo tenía que haber explicado. My bad, mala mía. Todo esto gracias a Dacore, que él va a estar dando el premio, al menos en esta ocasión. Probablemente las siguientes ocasiones van a ser de parte mía, lo veremos. Así que bueno, todo es en parte gracias a él, que él va a estar entregando el premio por si alguno tiene alguna duda o lo que sea, ¿no? De nuevo les agradezco a todos por el apoyo para continuar creando contenido de Drakensang Online, básicamente. Y este es el ticket para poder ingresar. Como les digo, los que no están en Twitch y quieran participar, van a poder ingresar igualmente al stream en YouTube. Y si me dicen, Arca, quiero participar, solamente estoy en YouTube, van a poder participar igualmente. Pero ok. La única habilidad que se puede tirar es esa, exactamente. Así que únicamente van a poder... únicamente van a poder utilizar la red de caza. Todas las otras habilidades no van a servir. Solamente la red de caza.
Que de hecho, bueno, les voy a poner unos segundos del videito. Atento. Aunque se está viendo mi video, F. Les voy a poner unos mini segundos del este para que lo chequen los que no estuvieron o que los que no vieron el videito y demás. Ok, creo que ahí más o menos. Sí, ahí está. Esto para los que no estuvieron, para los que no vieron el videito, básicamente, ¿no? Que por cierto nadie me comentó el video, a ver si alguno me lo comenta. Increíble. Con este video vengo a informarles que este viernes empieza mi evento de comunidad. Para empezar, lastimosamente, será únicamente para cazadores, aunque si tienen un personaje secundario con la red de caza disponible también podrás participar. El evento tendrá como nombre Caza a la Chise. El objetivo será con la red de caza lograr bajar de la montura a la Chise tantas veces como puedas. Tendrán 7 oportunidades, pueden utilizarla de la manera que quieran. Tengan en cuenta que solamente serán 7 oportunidades. Para los suscriptores del canal de Twitch habrá doble oportunidad por el apoyo. Los premios para el ganador de esta competición serán nada más y nada menos que 35.000 Undermantes y un mes de premium deluxe. Para participar tendrán que canjear el ticket por Twitch con los puntos del canal. Tanto el servidor Agathon como Heredur podrán participar en esta temporada. Intentaremos todos los meses crear nuevos juegos y temáticas. Cualquier idea o consulta la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que estoy en Twitch y en... Así que bueno, básicamente eso, ¿no? Un poquito... Eso sería todo. Pero el trayecto que haces es el mismo, ¿o cómo es eso? Ahora les voy a explicar también porque eso me lo preguntaron ayer, ya que estamos acá. Se los voy a explicar también así no quedan ningún tipo de dudas sobre el tema del trayecto, sobre el tema de las velocidades de movimiento del cazador y muchas otras cositas, ¿no? Segundo voy a poner musiquita porque si no me siento solo, no mentira. Les voy a explicar cuál es el trayecto y les voy a... what? Uy. Y también les voy a explicar lo siguiente, ¿no? Para que quede todo claro y demás. Espero que nadie venga a matarme porque lo reportan. ¿Qué tal, guachi? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. No me he enterado de cómo se hace para el manto. ¿Alguien me explica? ¿Cuál manto? Comentame. ¿Qué manto? Ustedes básicamente van a estar quietos en cualquier locación que quieran, básicamente acá, por ejemplo, o puede ser acá, o donde sea. Entonces el trayecto que va a hacer la Chise va a ser nada más y nada menos que por esta zona. Solamente por esta zona. Obviamente la Chise no se va a poner a correr por toda esta parte, no. Obviamente no, porque es imposible. Obviamente. Entonces el trayecto que únicamente va a hacer la Chise va a ser todo esto. Únicamente va a poder correr por toda esta zona. Y ustedes van a estar quietos en este punto y van a tener visión a todo el sitio donde esté recorriendo la Chise, básicamente, ¿no? Lo mismo va a pasar en el siguiente mapa, que va a ser Andrakash. Van a ser las dos locaciones. Van a ser Kinshil y también van a ser el de Andrakash, ambas, como lo enseñé en el videito, para que sea más entretenido y que no sea siempre un mismo mapa, ¿no? Porque si no va a estar un poco aburrido. No quiero que sea el mismo mapa, que haya un poquito de... que sea dinámico, ¿no? Si no nos vamos a aburrir. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Ustedes van a estar quietos acá y la Chise va a estar corriendo por toda esta zona. Básicamente. Básicamente, ¿no? También puede ser ahí. O sea, yo puedo elegir el sitio que a mí me plazca en realidad. Y hacer un poquito. Obviamente todos los sitios son iguales, no es como que en alguno haya una diferencia. Temo Guerrero, viene Temo. Vámonos. Entonces ustedes van a poder elegir. O sea, yo voy a elegir, pero va a ser un sitio normalito, como les digo. Tengo la joya de espina. No, Temo tiene la joya de espina. Me voy. Perdón. Porque bueno, si yo es como les decía ayer, anteriormente cuando me preguntaron, ¿no? Si yo me pongo a correr por todo el mapa, va a ser totalmente imposible que alguno de ustedes me pueda pegar alguna red. El que lo logre va a ser literalmente el campeón, porque es muy difícil, sinceramente. Entonces, ok. El evento va a empezar mañana. Cuando yo prenda stream, ya van a poder canjear los que quieran el ticket, básicamente. Y van a poder empezar, básicamente, con el torneo. Como les digo, los suscriptores van a tener doble oportunidad. Si no les gusta la primera ronda que hicieron, van a poder hacer una más.
Y poco más, ¿no? Eso sería básicamente todo lo del torneo. Yo le metí un giro, no. Solamente va a ser para cazadores y con la red de caza, porque si no estamos complicados, ¿no? Si yo ponía que sean todos los personajes, el mago va a tener mucha ventaja porque tiene el viento helado y aprieta el viento helado y cubre todo el mapa, básicamente, ¿no? Lo mismo pasa con el guerrero que lanza el rompesuelos y va todo en línea recta, o sea, cubre todo esto. Entonces, para evitar problemas de que me digan tipo, no, Arca, pero es que tal raza tiene más ventaja, esta otra raza tiene más ventaja, prefiero hacerlo únicamente con cazadores. Y los siguientes torneos van a ir siendo específicamente para alguna raza o para todos en concreto, ¿no? Dependiendo del minijuego que se me ocurra. Ya el del mes de diciembre ya lo tengo listo, ya lo tengo planeado. En ese van a poder participar todos sin ningún tipo de problemas, ¿no? Así que creo que bueno, eso está... Eso sería todo, básicamente lo del torneo de mañana. Si no me equivoco, creo que no está faltando nada. Ah, ok. El torneo va a durar nada más y nada menos que desde el viernes, o sea, mañana, hasta el día domingo, o en caso de que lo vea necesario, hasta el lunes y hasta el martes, ¿no? Entonces ustedes siempre que me vean en stream van a poder participar. Porque si yo les digo que el torneo va a ser únicamente mañana, desde tal hora hasta tal hora, probablemente mañana alguno no pueda. Entonces mi idea es no dejar afuera a nadie. Quiero que participen literalmente todos los que yo considero que van a participar. Entonces va a durar varios días, ¿no? Van a ser unas mini clasificatorias mías, ya que las clasificatorias de estas no se puede participar porque por cuestiones obvias que todos sabemos, voy a hacer un propio torneo para mí, para nosotros en realidad, y listo. Que se jodan las clasificatorias de las ruinas ancestrales. Vamos a hacer torneitos nuestros que sean chéveres y donde dependan de las manos y no de un programita externo, básicamente, ¿no? Solo es atraparte con la red de caza, exactamente. Es únicamente lanzar la red de caza y bajar al hechice de la montura. Si logras hacer eso en 7 intentos, vas a ir sumando puntos. El que más puntos logre sumar va a ser el que gane y se va a llevar la recompensa de los 35.000 Undermantes y el mes de Premium Deluxe para el evento de Navidad, ¿no? Porque sería para diciembre. Así que básicamente sería eso, ¿no? El que esté más pro va a estar matando a todos. No creo. Yo espero que no haya ningún tontito que se meta a matarnos y a joder el torneo. Espero que no. Y en caso de que eso suceda, pues nada, o sea, lo haremos en algún otro mapa o lo haremos en algún otro momento cuando el tontito no esté. O sea, simplemente eso. Se puede hacer de muchas maneras, sinceramente. No necesariamente tiene que ser dentro de una arena. Se puede hacer en algún mapa que yo considere, ¿no? Entonces, ok. Yo espero que no, porque la verdad no tiene como mucho sentido. O sea, hacer la gracia de, nos mataron. No. Y hay empate, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando terminen, vamos a contabilizar las redes y demás. Igual van a estar viendo una tabla. Siempre que yo esté en stream van a ver la tabla en la derecha o en alguna parte de la pantalla, con las personas en el top, básicamente, ¿no? Que va a ser literalmente esta misma tabla, pero bueno, modificada al estilo de mi torneo, ¿no? En caso de que haya empate, me voy a contactar con los dos que estén empatados y vamos a definirlo. Vamos a hacer una final, básicamente, ¿no? Donde de nuevo van a tener que lanzar 7 redes ambos. Y el que logre atinar más cantidad de redes va a ser el ganador, básicamente, ¿no? Va a haber desempate. O sea, acá no hay premio para dos. Lamentablemente no. Únicamente se va a llevar el premio una sola persona. Entonces, bueno. Más fácil que comer pan con chancho. Así que bueno, básicamente eso sería todo. Aún así, igual, es como les digo. En mitad del torneo les voy a estar explicando nuevamente a todos. Igualmente las reglas están en Discord y en YouTube también están. Así que ahí van a poder ver todo, ¿no? De nuevo, repito por última vez. El próximo mes va a haber otro torneo. Y si tenemos suerte, el siguiente también. Mi idea es hacerlo todos los meses para que todo el mundo pueda participar con sus personajes, ¿no? Y que sea más divertido y salir de la monotonía del Drakensand, básicamente, ¿no?
Así que cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden preguntar al Discord o donde ustedes quieran. Básicamente voy a estar siempre por ahí, ¿no? Tengo un poquito de lag, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso sería todo. Ya hablamos del stream, ya hablamos del torneo también. Ya hablamos de todo. ¿Qué les pareció el stream? ¿Qué les parece el torneo? ¿Hay algo que quieran comentar? Los leo. Lo que necesiten. Y si prefiero otro premio del mismo precio. Lamentablemente no. Va a ser únicamente estos premios. No van a poder elegir el premio ustedes, lamentablemente no. Lo más probable es que a mitad de diciembre voy a estar haciendo yo un pequeño sorteo donde van a haber premios diferentes, ¿no? Entonces ahí van a tener también otra chance de conseguir otras cosas. Pero lamentablemente van a ser estos, o sea, Premium Deluxe y los 35.000 Undermantes. No pueden elegir, porque yo he visto a nivel precios. Supongamos. El mes de Premium Deluxe cuesta $16. Entonces, claro, me pueden decir, Arca, prefiero el pase de temporada que son $15, creo, si no me equivoco. Lastimosamente, no puede ser así. Va a tener que ser el Premium Deluxe y los 35.000 Undermantes. Como digo, en las próximas temporadas de torneos quizás van a cambiar los premios y demás, ¿no? Este es un poquito como para probar. La verdad quiero ver qué tal sale. Si queda bien, si no tengo ningún problema, si no veo quejas o cositas por el estilo. Vamos a seguir haciendo más cositas, ¿no? Para la comunidad. Así que bueno, eso sería básicamente todo por el momento, ¿no? Ok, ¿y ahora cómo proseguimos? ¿Qué sigue? Ok, ya sé lo que sigue. Esto también es información bastante importante. ¿Cuándo viene Dragan? Dragan viene nada más y nada menos que ahora mismo. O sea, Dragan llegó ya. O sea, ingresan literalmente al juego, apretan la E y miren. Llegó Dragan. Dale su LOL. Buenas, saludos desde Arrecifes. Estamos con mi novio Ezequiel, saludanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a ambos. ¿Cómo van todos por ahí? Bienvenidos a ambos. Unos cracks. Un saludito para ambos. Increíble. Ok, ya pusieron las fechas de los eventos. Si hay alguno que también está interesado en eso, vamos a ya aprovechar y vamos a sacarnos toda la información del Dragon. Joder, qué buen premio, 35.000 por un torneito tuyo, Arca. A ver, esto de momento, o sea, es el primer torneo, como les digo. Probablemente en un futuro las recompensas cambien y la cosa vaya cambiando. Así que nada, tengan fe y confíen, ¿no? Que van a venir cosas mucho más interesantes. Yo necesito primero probar, no puedo literalmente meterme en un torneo ultra mega grande. Porque primero necesito ver qué tal va la cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a tener nada más y nada menos que... A ver si se está viendo bien. Un segundo porque así se está viendo bien. Ok. Vamos a tener nada más y nada menos que el 1 de diciembre, la luna nueva. Vamos a tener aumento de sabiduría. Vamos a tener Premium Day, el día Premium para el cinturón del celo. Vamos a tener el 4, o sea, el próximo jueves. Vamos a tener ya el evento de Navidad disponible. Así que antes, unos días antes, me imagino que va a estar en el servidor de prueba. Entonces también les voy a estar trayendo toda la información en stream del evento, como hacemos siempre, ¿no? Así como hicimos con Dragon y aniversario, va a pasar exactamente lo mismo con el de Navidad. Después vamos a tener nada más y nada menos que los minis eventos de Kramparus el día 4. El mismo día que llega el evento de Navidad, va a llegar un mini evento, por lo que me estoy dando cuenta. Ok. Va a estar un poco interesante esto. Va a durar nada más y nada menos que 6 días, casi una semanita. Así que bien. Vamos a tener Sargon. Evento aburrido. Después vamos a tener el segundo evento de Kramparus. Vamos a finalizar con la luna nueva.
La luna llena, perdón. Bueno, esto es de los ítems, que no nos interesa tanto. ¿No se está viendo? A ver, un segundo, porque... Ah, sí, sí. Sí se está viendo. Pido perdón. Y vamos a finalizar el 18, también va a durar 6 días. El tercer mini evento de Kramparus, el evento de esencias. Vamos a tener un Looters Fortune, básicamente de fragmentos. Vamos a poder farmear fragmentos entre mundos, que esto a muchos de nosotros nos interesa. Hay muchos de nosotros, yo conozco a varios. Conozco a muchos que les interesa este farmeito de fragmentos. Entonces bien. Y me estoy dando cuenta que agregaron algo nuevo. Atentos. Winter Solstice Festival, Frozen Field. Esto no sé si es nuevo o esto ya estuvo. Si hay alguno que me lo puede confirmar. ¿Esto es un evento nuevo o esto ya estuvo el año anterior? A ver, un segundo. A mí me gusta corroborar esto, ya que estamos. Ok, esto ya estuvo. Que básicamente es el otro mapa de Kramparus, ¿no? Donde se conseguían las tablillas para fabricar la montura, si ya me acuerdo de eso. Es como un cuarto mini evento para sacar los materiales, exacto. ¿Cuáles son esos materiales? Si alguno se está preguntando. Básicamente son estos. Ok, no lo estoy encontrando, Hay problemas técnicos. ¿Cuál era? Creación, objetos de acontecimiento. Era acá, ¿no? Acá. Básicamente estos ítems, ¿no? Y con estos uno se puede fabricar la montura. Ahora mismo no la estoy encontrando. Acá, esta. Aquí viéndote con mi mujer, Aitana. También un saludo para ambos. Un crack el Huachi. Qué persona de bien. Siempre que la escribo cuando me meto a Eredur, muy chévere ambos. La verdad que unos cracks. Otra vez nada, bueno, hubieran traído el contrabando siquiera. Yo sinceramente, bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que llega. Así en mente tenemos como el nuevo set para el evento. Tenemos el nuevo jefe, la mamá de Tarpas. Veremos si le meten algún mapita nuevo, meten algo nuevo. Así que la verdad yo sinceramente me parece bastante decente, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Con el tema del contrabandista, que muchos siempre me están preguntando cuándo llega contrabandista. No hay ningún tipo de información, lamentablemente. Esperemos que llegue antes de que llegue el evento de Navidad, ¿no? O que llegue en diciembre también es bien. Porque, ya que estamos, también les voy a dar una recomendación para la gente que tenga muchas llaves de ánfora. Recuerden que en el evento de Navidad se utilizan llaves de ánfora para poder abrir nada más y nada menos que el arbolito que va a aparecer en Kinshil. ¿Qué se puede hacer con ese arbolito? O sea, ¿para qué voy a gastar mis llaves de ánforas en ese árbol? ¿Para qué arca? Básicamente, nada más y nada menos. A ver, ¿dónde era que estaba? Acá. Para conseguir estos tres primeros materiales. Tanto la leche con miel, el jengibre en polvo y el azúcar granulado se van a poder conseguir del arbolito, ¿no? Con llaves de ánfora. Así que los que están pensando en gastarlas, guárdenla porque en el evento de Navidad la van a tener que utilizar. ¿Para qué sirve eso? Este, por cierto, se consigue con endermantes. Se necesitan 2. Cada uno de estos cuesta 100 endermantes. Por ende, para fabricar una galleta de jengibre se van a gastar 200 endermantes. La verdad no es caro, o sea, está bastante decente el precio, pero ok. ¿Qué se puede conseguir con esto? Se va a poder conseguir una montura de Alcelof, que básicamente es una montura espectral de la montura mítica Alcelof. Un anillo de invierno y un anillo de barrera gélida, que bueno, a mi parecer no son tan interesantes esos anillos. Un muñeco de nieve de invierno, mascota, y un super muñeco de nieve de invierno. ¿Cuáles son esos? Espíritus libres. ¿Estaban acá? ¿A dónde estaban? Acá. El muñeco de nieve sería este, 30% más de experiencia al derrotar enemigos. No es tan bonito, la verdad no está tan interesante. El importante es este. Básicamente va a recoger gemas automáticas, también runas y joyas, y aparte de eso te va a dar un 10% más de daño. Así que para el que no tiene una mascota que agarre literalmente joyas, runas y gemas, le puede venir bastante bien este pequeño
muñeco de nieve, ¿no? Que sería el super muñeco. Así que ahí ya lo veo bastante rentable para el que no lo tiene. En mi caso, como lo tengo, bueno, no me sirve tanto. Pero para el que no lo tiene, le puede servir. Después también vamos a tener nada más y nada menos que una joya cazadora de ingredientes. Que es una joya muy importante. Que son las joyas que te van a incrementar los materiales cuando elimines jefes, cuando farmes en cualquier mapa. Como pueden ver, tengo muchos por esas joyas, ¿no? En mi caso tengo 3. Entonces recibo muchísimos materiales. Pero bueno, ¿para qué sirven esos materiales, Arca? O sea, ¿qué de bueno? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que conseguir la joya? Para poder fabricar elixires de huesos de dragón. Eso sería la principal razón. La segunda razón, que también es muy importante, es para nada más y nada menos poder fabricar muchísimas pociones legendarias, ¿no? Como pueden ver, miren toda la cantidad de materiales que tengo. Me puedo fabricar muchas pociones e ir mucho más tranqui a los jefes. O a cualquier mapa, ¿no? Entonces rinde bastante tener esas joyas, o sea, son muy importantes. Después vamos a tener una joya de gema de la fortuna, que es básicamente la joya que te aumenta las gemas, el drop de gemas de los jefes en más 5. También es muy importante para el que no la tiene. Una joya de la concentración. Estas joyas son ultra mega importantes y ultra mega buscadas por muchos de nosotros, que básicamente serían estas. En mi caso, en muchos personajes míos no tengo la 5, entonces ya en ese caso la galleta de jengibre me rinde mucho, pero demasiado conseguir alguna de esas joyas. Así que está súper interesante por ese lado. Un cofre de joya, 100 monedas congeladas, 25 pasajes infernales, 250 drakens y esencias elementales. Esas ya son las recompensas que probablemente tengan mayor porcentaje de drop. Así que bueno, eso sería básicamente todo. Saludo para todos los que van a ver este directo de Arca. Increíble. Así que como les digo, guárdense Andermantes y también guárdense llaves de ánfora para el evento, ¿no? Un poquito. Es un pequeño gran consejo que les doy para que lleguen bien preparados para el evento de Navidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la Chise, la famosa Chise, no tiene las 5 joyas de reducción de tiempo. Entonces le rinde demasiado, pero demasiado tener las joyas, o sea, intentar conseguir las joyitas, ¿no? Así que es lo que yo voy a estar haciendo. Para intentar conseguir, ¿no? Ya que si uno quiere utilizar el set de Dragon, lastimosamente en el mecánico tiene que tener todas las joyas de cooldowns, ¿no? En mi caso, como les digo, solamente tengo 2. Entonces se me está un poquito complicando el poder utilizar las joyitas, ¿no? Vamos a vender todo esto, tucu. Así que bueno, eso sería básicamente todo. Creo que de momento la información así importante que tengo para darles. De nuevo lo mismo, lo que digo, si hay alguno que tiene alguna duda puede preguntar ahora mismo y les contesto. Y si no, pues nada, también pueden volver a mirar el stream. Si hay alguno que se saltó lo que sea, también lo pueden volver a chequear. Y listo, ¿no? En YouTube, obviamente. En Twitch no se puede. Así que yo creo que sí, eso sería todo básicamente, ¿no? Ya cubrimos el stream, cubrimos... ¿Qué hacemos? ¿Qué hay para hacer? Coméntenme, ¿qué están haciendo? ¿Hacen evento de Dragon? ¿Están farmeando? ¿Hacen huesos de Mortis? ¿Qué es lo que hay para hacer? Coméntenme. ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Qué tal? Salud vitalicia, bienvenida. El nivel máximo, me imagino que para los personajes es nivel 100. Ese sería el nivel máximo para todos los personajes. Al menos por ahora. Quizás en unos meses cambie, quizás no. Estamos un poquito a la espera, ¿no? A ver, un segundo, vamos a hacer algo también ya que estamos. Esto me lo dijo Crimson. Hace años que dejé de jugar. ¿Me recomiendas volver? Yo sinceramente, o sea, si tenés tiempo y te querés entretener un rato, yo la verdad que sí lo recomiendo. De hecho, el mejor momento del Drakensang, al menos para mí y para muchos de mis amigos como tal, es cuando uno empieza a avanzar su personaje de nuevo. Cuando empezás a notar mejoría, ¿no? Un progreso. ¿Cuándo es que sucede eso? Cuando uno tiene un personaje nivel bajito. Ahí es cuando uno empieza a notar diferencia y es cuando se vuelve más entretenido el hecho de ir a buscar objetos, el hecho de ir a buscar ítems,
hacer eventos y conseguir gemas, cosas así. Ahí es cuando el juego creo que es el pick del juego, ¿no? Básicamente. Ya cuando el juego se empieza a volver más tedioso es cuando uno ya empieza a tener todo. Y el Draken, al ser un juego que no crea contenido tan rápido, se demora bastante tiempo en crear contenido, ahí es cuando se empieza a volver aburrido. Pero si tenés tiempo libre, te recomendaría que sí, la verdad. Es muy entretenido ir avanzando un personaje. Es muy divertido, de hecho. ¿Cuántos años tienes? Por lo que veo tienes varios personajes. Sí, tengo 4 personajes en Agathon. Les voy a enseñar mis personajes. Tengo 4 personajes. El primero sería Arca, que básicamente es mi personaje principal. Es donde tengo literalmente todo al máximo, en teoría. Mi personaje secundario sería la guerrera Tempest. Si quieren les muestro las estadísticas y objetos para que chequen un poquito. Este sería mi personaje principal básicamente, ¿no? Con todas las gemas al máximo, con el arma de aniversario mejorada, un ítem de Dragon mejorado y el otro no. Tengo nada más y nada menos, si no me equivoco, si no tengo nada raro que cambie. Estos serían mis daños con esencias verdes. Tengo 1.018.000, 180.000 de daños en la ciudad con esencias verdes, ¿no? Estos serían un poquito mis daños. Recuerden que hay mucha gente que sube videitos o demás y suele utilizar el adorno de Año Nuevo para obtener más daños, y también suele utilizar el amuleto de Sargon para tener más daños en la ciudad. Entonces si ven algún mago que tiene más daño es básicamente por eso, ¿no? Porque utilizan el amuleto y el adorno ese. Yo considero que esos ítems no son buenos porque únicamente te hacen tener más daños en la ciudad, en estadísticas. Pero a la final donde más uno nota el daño es cuando tenés el bono del viento helado y cuando aumentas el proyectil de hielo en 5 también, ¿no? Más que nada aclaro eso porque muchas veces me han comentado y me han dicho pero he visto que hay gente que tiene más daños y demás. Es básicamente por eso, ¿no? Por el adorno y por el amuleto. De vida tengo 3.500.000. Esto se puede mejorar a 4 millones, sí. Tengo que hacer ahí unos cambios. Pero de momento, bueno, estas son mis estadísticas, ¿no? Con esto yo actualmente juego. Esta es mi cuenta principal. Como digo. Chequea la coraza de Barnock Arkash. Pero ya lo chequeé el otro día. Después mi personaje secundario, ya que estamos, les muestro todos. Por si hay alguno que tiene alguna dudita de chequear o de ver mis otros personajes. Les enseño mi progreso, ¿no? Para que vean un poquito. Este es mi personaje secundario. Es el personaje que yo considero que está mejor de los otros dos. De los otros dos. Este sería mi segundo. Tiene 750.000, casi 60.000 de daños con verdes y con mascota de daño. Acá sí faltan cositas. Acá me falta el amuleto de Sargon. Acá me falta el segundo anillo de Glory. Y bueno, poco más. Las gemas todavía no están al máximo. Hay muchas gemas que están en ópalos normalitas. Como esta. Estas también. A este le falta un montón. Otra diferencia grande es que esta, por ejemplo, no tiene las runas de estaciones. Tiene solamente 3 de otoño y una de verano. Entonces, en comparación al mago, este está muy atrás. El mago sí ya tiene todas las runas de estaciones. También tiene el escudo de dragón desbloqueado. El mago es el que más full está de todos, básicamente, ¿no? En su día los dejé al 100 y me quedaba a subir gemas y farmear. Es bastante chévere, la verdad. Yo te diría que le des otra chance, otra oportunidad. De pronto te puede interesar, ¿no? Mi personaje, el tercer personaje que mejor está, yo creería que sería nada más y nada menos que la Chise. Este sería mi tercer personaje. Que lo mismo, la Chise no está todavía ni mucho menos full, le falta un montón. O sea, acá le faltan abrir encajes, acá también. Entonces, este sería como mi personaje tercero como tal. Y bueno, estas serían mis estadísticas, ¿no? Con mascota de daños, 472.000 de daños, ¿no? Lo bueno que tiene mi personaje es que ya pueden hacer cualquier cosita así normal como tal, por sí solos. O sea, no dependo tanto de la gente.
Entonces está súper bien. O sea, cada evento que viene, Dragon, las lunas, las ruinas ancestrales, ahora cuando venga el evento de Navidad, todo lo puedo hacer por mi cuenta. Entonces está súper bien. Es un poquito lo que yo quería, ¿no? Poder hacer todo solo y poder llevar a la gentecita también, ¿no? Este es mi personaje tercero. Y el cuarto personaje sería la cazadora, ¿no? Está bien tu mago, pero no me gustan mucho los magos con tanta vida y armadura, son para los guardias. Corrijo, no me gustan mucho los magos con tanta vida. Y en tu caso, ¿qué es lo que utilizas? Yo ya lo expliqué esto un poquito. El Drakensang es un juego donde uno presta atención a... Perdón, volvamos a empezar. El Drakensang es un juego donde uno tiene que realizar muchas rondas a diferentes tipos de mapas. Llega el evento de Navidad, tenés que hacer 80 rondas para terminarlos. Ejemplo, ¿no? Tenés que hacer cualquier otro evento donde te piden un montón de rondas. Sargon, por ejemplo, te piden 20 rondas. Entonces, generalmente, yo considero que soy una persona donde las primeras 5 a 7 rondas estoy focus, prestando atención a lo que hago. Y después, a las siguientes rondas, yo ya quiero apagar el cerebro e ir en automático. Entonces, a mí, principalmente, prefiero tener un poquito menos de daño, que sería no utilizar el set de Sargon, por ejemplo, y tener más vida y poder ir más tranquilo en los mapas, en automático básicamente, ¿no? A la final es un poquito eso, lo que yo prefiero, sinceramente. Pero si tenés una configuración que crees que está mejor que la mía, me puedes comentar, ¿eh? A mí me gusta analizar mucho ese tema de configuraciones y demás, y poder obtener un poquito ahí y tomar una decisión como tal, ¿no? A mí siempre me gusta eso. ¿Qué más? Ok, estamos en mi otro personaje. Este sería mi personaje tercero como tal. Acá no tengo esencias verdes para enseñarles, lamentablemente. ¿Dónde se consiguen esencias verdes? ¿Puedo mejorar grises? ¿Tengo Carmot de esa? ¿Dónde está la Carmot? La Carmot. No tengo ni idea. Esto tendría que ser acá, ¿no? Sí. Ah, no tengo. ¿Y si compro? Ah, el evento de esencia ya terminó. Bueno, con grises les enseño. Lamentablemente, toca así. Con grises tengo nada más y nada menos que 500.000 de daños. Tengo el arma de aniversario. Todas las gemas no están al máximo, como les digo. Este sería mi otro personaje. Mi personaje cuarto como tal. Este sería el cuarto personaje, que es el de los 4, el que peor está, ¿no? De todos. Pero bueno, ahí está, de a poquito lo voy mejorando también. Como les digo, ya puede hacer como sus cositas solo, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿no? La coraza de Briga lo usan mucho algunos magos y suben mucho el PvP. Para salen unos cofres, podemos hacer cofrecitos. ¿Por qué todos los personajes mujeres? Esto yo ya lo expliqué. Básicamente es porque es mi elección, básicamente. Es la respuesta corta, ¿no? No, pero es lo que digo, si... O sea, en cuanto a personalizaciones y en cuanto a demás, siento que los personajes femeninos son mucho más atractivos, pues. Entonces, me parecen mejor, la verdad. Al momento de armar personalizaciones y demás, me hacen mejores, sinceramente. Es un poquito eso. La verdad, yo no considero como que por tener un personaje mujer me estoy identificando o algo por el estilo, no. O sea, la verdad, me da un poquito igual, sinceramente. Entonces, es como digo, si tengo que pasar mucho tiempo de juego y tengo que elegir entre visualizar un personaje femenino o visualizar la espalda de un personaje masculino, prefiero que sea femenino. Es un poquito mi opinión como tal. Arca, entonces la de Barno, ¿qué onda? Sí, ya la vi, o sea, da daños y ya. No hay más en la pechera de Barno. ¿Qué clase crees que está mejor ahora? Si quieren hacer cofres, podemos ir a hacer cofres. Hacemos algunos cofrecitos. Vamos a pasar. Vamos al maíto a hacer unos cofres si quieren. Y también, por cierto, tengo un personaje en Eredur que se llama nada más y nada menos Arcángel, también como el de Agathon. Así que si hay alguno que está en Eredur,
me puede también buscar. Y cuando ande conectado en Eredur, podemos también jugar, ¿no? Como tal. De hecho, bueno, yo ya tengo agregado a varios de ustedes en Eredur. Entonces siempre estoy haciendo todos los eventos. El evento de Dragon ya me lo terminé. El evento de esencias que vino hace poquito también lo terminé. Así que también le estoy aplicando bastante a Eredur, ¿no? Así que si hay alguno ahí que esté fuerte y me quiera dar una manito, le voy a agradecer. Tuque. Si andás ready, Fer, hacemos si querés unas compras. Pero yo sé. Con set de Sargon y guantes y botas del set mecánico sube full daños. ¿Y en cuánto de vida quedas aproximadamente? Arca, ¿cómo eres en Twitch? O sea, tu nombre. Mi nombre en Twitch es nada más y nada menos. Pero pongo acá si querés. Es nada más y nada menos que Baifaku. Lamentablemente no es farmeando ando. Ahí te dejé en Twitch. Así es como me aparece mi canal en Twitch. Así que ahí podés visualizar, ¿no? Podría probar igual la build de Sargon y ver cuánto es la diferencia de daños, ¿no? Para probar. Pero como te digo, a mí siempre me gusta ver. Ahora entro, si querés vamos así, si querés hacemos un ratito de compras. Tenés que poner el enlace de Twitch para que el directo... Ok, sí, es verdad, eso también tendría que ponerlo. Es verdad. Tienes toda la razón, Mayro. Igualmente en la descripción del video, o sea, en todas las descripciones, aparece mi canal de Twitch, si no me equivoco. Solamente aparece la de Kik. F. Bueno, tocará cambiarlo. Pero bueno, ahí está ahí está el link para que puedan ingresar. Uso buff de vida, quedo 2.500.000, es suficiente hasta para matar a Mortis. Yo sinceramente, o sea, la verdad no me gusta depender de un buff para poder jugar, lamentablemente. No. La verdad no es como mi estilo. Yo únicamente utilizo buffos en nada más y nada menos que en las ruinas ancestrales. Ya después trato como que no. ¿Mandas grupos para hacer cofres? Sí. Si sos de Agaton, estamos en el servidor Agaton. Para el que me preguntó Warlock, si juego en Werian. Lamentablemente no. Juego únicamente en Eredur y en Agaton. Ahora mismo estamos en el servidor Agaton. YouTube. Ahí estamos. Ahora mismo estamos en Agaton, así que si hay alguno que encuentra mi nombre acá en el grupito, acá mismo, me pide grupo y le acepto. Algo bueno del stream, lo vi un rato y nada que valga la pena. A ver, te hago un resumen si querés, chat, así rápido. Van a colocar un jefe nuevo, que es la mamá de Zarpas, en el evento de Dragon. Al parecer van a meter un set nuevo también. Una montura nueva del castor. A ver si querés. Mira, únicamente a Yato sí le hago el resumen porque se lo merece. Yato se merece un resumen así fast. Como el del evento de Dragon, ¿cómo así? Este sería básicamente el set, supuestamente. Esta sería la mamá. La mamá de Zarpas. Que creo que también en Discord ya viste algo. Dijiste evento de Dragon, asumo. Sí, Navidad pido perdón. Esta es la mamá de Zarpas, básicamente va a estar en el evento nuevo. En el evento de Dragon, de Navidad. Viniste a marearme. Este sería el nuevo jefe como tal. ¿Qué más? Este va a ser la nueva mascota que también van a colocar. 30% de daño, 10% de velocidad de movimiento, 15% más de Underman Test Drop. Esto quizás a vos te interesa, ya toda la nueva montura, no sé si la viste. ¿Dónde
¿Dónde está la nueva montura? Nos complica, ¿eh? Acá. Esta sería la nueva montura. Eso parece tocar si ingresa. Si se ingresa al 4, se termina todo el evento y nos vemos en ella. Ahí está, esta sería la nueva montura que quizás a vos te gusta, que sos fan de las monturitas. Ojo, se te vieron los under. Te voy a reportar a vos, A mí no se me vio nada. A mí no se me vio absolutamente nada. A ver, ¿cuántos undermantes tengo si se vieron? A ver. A ver, que anda más chilo y menos troll. Yo ando muy tranquilo últimamente. ¿Cuántos undermantes había? A ver si se vieron. A ver. Uno. Ok, sí, tenía un undermante. Es verdad. Aunque viste el primer número, vio el primer número, aunque no lo crean. Habían... Exacto. ¿Qué tal, Ferfer? ¿Cómo estás, Mayro? ¿Qué tal el regalo de Navidad? Esto yo lo he visto en videos, pero bueno, la verdad no lo puedo... 10 millones. O puedo... el regalo de Navidad no les puedo enseñar porque no sé si se puede enseñar en algún canal de YouTube de otra persona. La verdad, no sé. Mira. 1.200.000. Se lo vieron los Anders. Mentira, no se vieron, bueno.
Video que nunca edité, por cierto, lo tengo ahí. Fua. Tuki. Opa, facilito. 5 cofres, my bro. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. Ready, 5 cofrecitos, tuki tuki. Así que bueno, como les digo, o sea, no me parece mal, sinceramente, quizás. Nosotros estamos buscando algo más en cuanto al contenido del Draken, sí. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en el evento de Navidad, ¿no? Un poquito. Habrá que ver qué es lo que sucede de acá en adelante. Yo sinceramente siento que el próximo evento de Navidad va a ser un mapa quizás nuevo, con el jefe nuevo y poco más. La verdad no creo como que haya demasiado. Entonces pues nada. Veremos qué tal, qué es lo que... Che, y la cámara no pagué 26 subs regaladas para que la apagaras. La cámara, las 26 subs las pagó Temo, así que el único que puede reclamar algo es Temo acá mismo. Y como estamos en YouTube, prefiero que quede más clean, la verdad. Y la cámara va a ser únicamente para Twitch. Como estamos en ambas plataformas, prefiero mantener la camarita en Twitch únicamente, ¿no? Porque claro, los de YouTube no pagaron, entonces no es justo tampoco. Ah, hay que haber justicia para todos. ¿Vas a participar ya en el torneo de mañana? Obviamente que sí, ¿no? O sea, yo necesito ver ese abuelito lanzando las redes de casa como un abuelo, básicamente, ¿no? Y a la Mariel también. O sea, a mí, sinceramente, los que más ilusión me hacen que participen en el torneo son mis panitas, que son nada más y nada menos que el Amariel, Yato, Pepe, obviamente, y Lisan. A Lisan también necesito que participe. Yo con que participe. En realidad Lisan y Pepe necesito más que participen, ¿eh? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cómo que no? ¿What? Qué asco que me dan ustedes. Tú dijiste que recién te da asco. Sí, pero de panitas. Ultimarca, no tengo pasajes. Ok. ¿Qué querías? Quería que no sé, weón, que no sé. Tuki, perfecto. Enigma, cadena, no sé qué, tacatán, tacatán. Que lo quieres, que no puedes vivir. Es verdad, Mariel. Te lo voy a confesar, Mayron. No, mentira. Después le saca clip y quién lo aguanta, bueno, ese pibe. A ver. Después te iba a decir justo lo que estás diciendo ahí. Entre Dascore y él te quedas con él. Imposible. Ok, fuerza y casi sin pasajes, así que listo. Así que bueno, los de YouTube ya voy a ir cerrando el stream porque quiero que quede ahí como el stream ultra mega informativo. Así que muchas thank yous a los de YouTube. Me va a tocar ya pagar. Igualmente vamos a continuar acá en Twitch. Con el stream vamos a estar farmeando cofres, haciendo alguna que otra cosa así random como tal. Así que nada, people, los de YouTube muchas thank yous, les agradezco de nuevo. Los de Twitch quédense porque no me voy. Y bueno, estén atentos para el próximo stream, que lo más probable es que sea el evento de Navidad en el servidor de prueba, ¿no? Seguramente va a ser eso. Ah, no, mentira, les miento. Mañana el torneito. Recuerden el torneito, eso sí lo voy a estar transmitiendo en YouTube. Así que seguramente me van a tener en YouTube de nuevo mañana para el torneo, ¿no? Así se pueden echar algunas risas y poco más, ¿no? Así que de nuevo gracias a los muchachines. She looking straight from the city. Oh man, she looking so pretty. Goddamn, I'd like to get busy. Yeah, so baby